Bueno, buenas tardes a todos, muy agradecido por vuestra presencia. Como decíamos, vamos a hablar sobre el camino al 2 de abril a través de los medios y después analizar algunas muestras a través de la prensa. Primero lo que fue la diplomacia en los títulos, como llaman los británicos cuando se ejerce la diplomacia a través de los medios de comunicación, y después ver, una vez iniciado el conflicto, algunas muestras de acción psicológica y propaganda realizadas por ambos bandos. Parece que el sonido falló. Bueno, falló el sonido. El sonido era el comunicado número 1 de la Junta Militar del 2 de abril de 1982, donde se comunicaba la operación que se estaba realizando en Malvinas en esos momentos, porque ese comunicado fue difundido a través de la radio a partir de las 10 de la mañana. Entonces, el 2 de abril, muchos, la gran mayoría de nosotros, amaneció escuchando ese comunicado y leyendo estas noticias en los diarios. Parte de los aquí presentes en ese momento estaban en el teatro de operaciones, así que ya sabían lo que estaba sucediendo. Pero ¿a qué apuntamos con la presentación? Esto que nos sorprendió el 2 de abril, ¿existían indicios previos al 2 de abril de lo que iba a suceder? ¿Nos debió sorprender esta noticia? ¿O habiendo leído los diarios hubiéramos tenido algún indicio de lo que iba a suceder? Sabemos que la verdad es la primera víctima de un conflicto. Quien lo dijo por primera vez fue un político británico, Philip Snowden, el apellido un poco conocido en estos días, en un prólogo, en una introducción de un libro publicado por Morell, Verdad y la Guerra. Este libro fue editado en 1916, producto de el análisis que se estaba haciendo de las noticias que se publicaban en Gran Bretaña durante la Primera Guerra Mundial, en donde se hacía excesiva acción psicológica y se estaban dando noticias que a criterio del autor y del prologuista eran muy perjudiciales a lo que sucedería después cuando terminara la guerra. Entonces, él justifica que cuando se inician las hostilidades, el único objetivo de cada nación beligerante es la victoria, con lo cual la verdad es parte de las víctimas de todo conflicto. El camino al 2 de abril. La Directiva Estratégica Nacional número 1 de 1982, de mediados de enero de 1982, en donde se establecen distintos aspectos sobre los cuales se trabajaba una comisión de trabajo en forma secreta. Trabajaba el almirante Lombardo, el general García y el brigadier Plessel, uno por cada fuerza, analizando lo que en ese momento se estimaba era una alternativa a una mayor presión diplomática sobre Gran Bretaña. Entonces, en lo que hace al tema que vamos a tratar hoy, tiene un punto específico respecto de la información pública y establece que motivará
antes de la operación militar a la opinión pública en forma gradual respecto a que a la República Argentina no le queda otra alternativa para dar un corte final al diferendo con Gran Bretaña que la adopción de una posición de fuerza. Accionará intensamente después de la operación militar sobre todos los públicos a fin de lograr la aceptación plena del hecho consumado y las responsabilidades nacionales emergentes frente a la comunidad internacional. Esto fue escrito a mediados de enero del 82. La primera parte es preparar a la opinión pública nacional, al público interno, sobre las acciones que se podían llegar a tomar desde el punto de vista militar. Y después el segundo paso es, una vez concluida la operación militar, cuando se refiere a todos los públicos, eso es público interno, público británico y comunidad internacional. O sea, sobre todos esos objetivos había que actuar. Pero vemos que simultáneamente en el diario La Prensa, perdón, sí tapo acá, me pongo un poco más atrás, el 17 de enero de 1982, el columnista Jesús Iglesias Rouco empieza a publicar una serie de artículos referidos a la política exterior de la Argentina. Había cambiado el gobierno en diciembre del 82, había cambiado el canciller también, entonces se empieza a través de estas columnas a ejercer cierto tipo de presión sobre la actividad diplomática. Entonces es interesante ver primero que enlaza las dos cuestiones que en ese momento tenía abiertas la República Argentina, que era la cuestión del Beagle y las Malvinas. Entonces las enlaza y las vincula con la presencia argentina en el Atlántico Sur. O sea, dice, para que la Argentina tenga esa presencia, debe solucionar esos problemas. Uno está íntimamente vinculado con el otro. Entonces, ese 17 de enero, pleno verano, pone que la Argentina se apodere de las Malvinas, operación menos cruenta y costosa que la guerra con Chile, y que a la vez se beneficiarán del consenso internacional. Ya empezamos a ver cierto lenguaje que después se consuma el 2 de abril. No menos importante es una nota publicada en el diario Convicción por Hugo Ezequiel de Sama, El pecado del monóculo ingenuo, en el cual ataca más abiertamente a la diplomacia argentina para que se busquen soluciones. Cuando habla del monóculo ingenuo se refiere a los diplomáticos que miran a través de un monóculo en forma parcial y dice que en lugar de relaciones exteriores debía ser considerado el Ministerio de las Buenas Relaciones Exteriores, porque no se pelean con nadie. Entonces, buscando también una presión sobre la definición del tema Malvinas. Y también hace una referencia: si la Argentina recuperara las Malvinas ocupándolas con todo el derecho que da de ser la legítima propietaria, infinita paciencia demostrada y el pronunciamiento de Naciones Unidas. Vemos que de alguna manera esas pautas que estaban contenidas en el documento de la Comisión de Trabajo empiezan a aparecer reflejadas en los medios, en estos artículos. No son los únicos. Durante febrero empiezan a aparecer sin número de artículos, todos en un sentido similar. Manfred Schönfeld, también periodista de La Prensa, escribió en el mismo sentido: comienzo de la fase decisiva. Otro, Manfred Schönfeld: nuestra política externa no puede estar sujeta a ninguna luz verde de Washington. Como decían, la Argentina tenía autonomía para tomar esas decisiones. General Osiris Villegas, Malvinas, pleito improrrogable, y más de Iglesias Rouco. Podemos decir que el diario de La Prensa es un diario de limitada circulación que no llega
si bien muy referente en cuanto al contenido, a los editoriales, pero no llega masivamente al público. ¿Pero llegaban al Foreign Office estas noticias? ¿Y qué lectura le daban en el Foreign Office a estas noticias? Ahora lo vamos a saber. Lo que disparó la consideración en Gran Bretaña del Foreign Office fue la nota de Iglesias Rouco del 24 de enero, una semana después de la que mencionamos en el slide anterior, en donde dice: se cree que si fracasara el próximo intento de clarificar las negociaciones con Londres, este año Buenos Aires recuperará las islas por la fuerza. Como es natural, aquí se guarda silencio, pues aunque el gobierno no hubiera previsto esa alternativa, tampoco puede excluir una instancia militar cuando de lo que se trata es su soberanía. Por lo demás, se estima que la operación sería relativamente sencilla. Además de periodista, parece estratega el señor. En vista de los escasos pertrechos militares de las islas, hoy no mucho más de 80 hombres armados. Estaba más o menos en sintonía con lo que había, o lo que iba a haber. Y de las ventajas que de ella incluso podrían derivarse para sus habitantes, ya que a Buenos Aires se le atribuye la determinación de evitar toda efusión de sangre. Recordarán que fue una de las directivas que dio el almirante Búzar cuando hizo la arenga previo al desembarco: evitar el derramamiento de sangre, y de compensarlo generosamente por los inconvenientes de orden económico que acarrease el cambio de administración. Entonces acá ya es más directo Iglesias Rouco, ya no anda con tantas vueltas. Entonces esta noticia es enviada traducida por la Embajada Británica el 3 de febrero al Foreign Office. Entonces, en este telex, que es facsímil, tuve acceso a esta documentación en los archivos británicos, esta información que ya está desclasificada y de libre consulta, libre acceso. Esta es la traducción, tiene subrayados algunos de esos conceptos que señalábamos antes, y tiene una apreciación de quien lo recibió. Y dice: este es presumiblemente el artículo al que se refería Hugh Shackles. Intuyo que refleja razonablemente el informe de alto nivel del Ministerio de Relaciones Exteriores y refuerza nuestra opinión de que Nueva York será duro. Esto coincide, el artículo de Iglesias Rouco, que fue que Cancillería Argentina, previendo la reunión que iba a tener en Nueva York, en Naciones Unidas, con la delegación británica, le entregó, Cancillería Argentina, al embajador británico, un papel de trabajo que iba a liderar las reuniones a fines de febrero. Entonces, la lectura inicial que se le dio en el Foreign Office es: en Nueva York vamos a tener pelea, va a ser dura la reunión. Pero de todas formas señala que el concepto de una invasión para beneficio de los isleños resulta estrafalario, pero podría ser el tipo de autojustificación al cual podrían apelar los argentinos. Siguen los artículos de Iglesias Rouco, siguen las traducciones enviadas al Foreign Office. Entonces, los comentarios, el 8 de febrero, los comentarios yo los traduje, son los que figuran manuscritos, una vez recibido el telex. Más de lo mismo de Rouco. Parte del mismo es evidentemente absurdo, pero nuevamente parece reflejar una instrucción oficial. Porque Iglesias Rouco hace referencia a sus fuentes secretas cuando escribe los artículos. Ya el 18 de febrero se envían nuevas traducciones y el comentario ya es más sencillo
más expeditivo. ¿Cuántas veces más puede escribir este mismo artículo? O sea, como diciendo, está insistiendo sobre lo mismo. Y en uno de las traducciones, específicamente, se subraya la traducción del artículo de Iglesias-Louco, donde dice, sin excluir la acción militar. Entonces, quien lo evaluó en el Foreign Office, lo marcó y puso una nota, ¿realmente los argentinos pueden creer esto? La embajada británica lo invita a cenar a Iglesias-Louco para preguntarle, o sea, entre generalidades, situación del país, de dónde sacó esta información. Los ingleses, para ver si era, como decía la anterior oración, si era una línea oficial o de dónde lo había sacado. Entonces, hay dos opiniones acá, ¿no? Pero en el texto dice, nuestra opinión luego de esta discusión con él es que habiendo obtenido la delantera de la historia con uno de sus editores, con información de fuentes secretas, Iglesias-Louco está un poco obsesionado con el tema de las Malvinas. El punto es, tal como dijo el propio Iglesias-Louco, si alguien en el gobierno argentino escuchará su consejo. O sea, Iglesias-Louco, si no tenía bajada de línea, no tenía conocimiento, como que esto había sido una construcción que él había hecho, porque en la cena hizo referencia a todos los antecedentes, que la Argentina había esperado mucho, que las Naciones Unidas habían dictado sus resoluciones y demás. Y entonces de alguna manera dice, bueno, espero que alguien me escuche. Fue lo que le dijo a los británicos de la embajada. La primera opinión es, dice, esto sugiere un menor grado de involucramiento oficial del que habíamos pensado. Dice, no, nos dice que no, que es construcción propia, no debe ser oficial. Pero hay motivos para ser escépticos sobre la veracidad y fuentes de Louco. La segunda opinión, lo dudo, la coincidencia con la línea argentina para las conversaciones en Nueva York son demasiado precisas para representar especulación. Sí. Eso, si bien están filmados, no es muy legible, pero son letras distintas, son dos analistas diferentes que llegan a esa evaluación. ¿Sabrías si en esta situación, en esa escena, Iglesias-Louco utilizaba traductores o hablaba directamente con los británicos? Desconozco, no surge de... Sí, es la famosa expresión traductore, traditore, pero en este caso desconozco y hago la referencia en este momento. Yo he tenido acceso a esta información del Foreign Office desclasificada, pero no tengo acceso a documentación de Malvinas en Cancillería, porque todavía está considerada como secreta. ¿Por qué? Porque es un conflicto abierto y entonces no se puede acceder. Un abogado conocido mío, investigador, hizo la presentación en Cancillería, porque está trabajando sobre un tema en específico, hizo el pedido, se lo negaron, siguió toda la vía jerárquica hasta que llegó a resolución de la señora canciller, en el cual le denegó la documentación. No solo sobre el tema específico que él estaba preguntando, sino todo Malvinas. Es una resolución de Bielsa la que declara el secreto de toda la documentación. Y los sucesores en el cargo de Bielsa lo único que han hecho han sido seguir esa línea. Hay una disposición interna en Cancillería que declara el secreto de toda la información. Y los considerandos de esta resolución, la última, no hace referencia a ningún tema específico, sino en general. No,
No, ya estamos nosotros, empezamos a investigar más cerca, con Caputo no sabemos. Si bien este año se empezaron a desclasificar archivos en Gran Bretaña sobre las negociaciones en 1984. Así en el próximo viaje haré una mirada a esos archivos. Bueno. Perdón. Como decíamos, la prensa podemos decir que es un diario elitista, reservado a determinada clase alta en el país, pero encontramos que el 3 de febrero la revista 7 Días, en tapa, le pido a los hombres que miren el titular en amarillo, ¿Argentina ocupará las Malvinas? 7 Días ya es un medio más popular, clase media, de mayor accesibilidad. Comento como anécdota, yo vi la propaganda de esta revista en un diario de febrero del 82. En la Biblioteca Nacional no está esta revista, aparecen varias del 82, pero no esta, y estuve 6 años buscando en Mercado Libre, librerías y demás, hasta que finalmente la conseguí, para saber qué decía atrás de este titular: Argentina ocupará las Malvinas. Ya es directo, ¿no?, el mensaje. Esta es la primera página del artículo, y en el cual también utiliza un lenguaje directo, además de hacer toda la reseña de los antecedentes históricos, siguiendo un poco la directiva que se bajaba desde enero del 82. Y entonces dice: o si los ingleses persisten en su sistemática dilación en una intervención armada que recupere para siempre esa porción de territorio nacional usurpada hace 149 años. Estamos a principios de febrero, o sea, fíjense la sucesión de artículos, sucesión de noticias que hablan en el mismo sentido. Llegó la reunión de Nueva York del 26-27 de febrero de 1982. Estas minutas son de los archivos británicos, por eso hice referencia a la imposibilidad de acceder. Entonces, tomando también su comentario, el que escribe el acta tiene una ventaja también, ¿no? Entonces, están los presentes por la delegación argentina: Ortiz de Rosas, el embajador Blanco, el director del Departamento de Malvinas, Molteni, Ross, que es el embajador en Naciones Unidas, Balcarce, Cullen, y se hace referencia, se hace toda una transcripción de lo que fueron las reuniones, y en la segunda reunión se hace referencia a los artículos de Iglesias Rouco. Los ingleses, la delegación británica, saca durante la reunión el tema, dice: bueno, pero no podemos avanzar si los mensajes que se están dando en la prensa argentina son estos. La reunión fue muy dura, el primer día fue de intercambio de opiniones y la segunda silla más de exigencia. La Argentina exigía reuniones mensuales para el tratamiento de la soberanía directamente, y que la solución tenía que llegar en el transcurso de 1982. De vuelta a 7 días, en la última semana de marzo, saca en tapa: Argentina recupera las Malvinas. Aquellos que trabajan en los medios saben que este tipo de notas no se prepara el día de la edición, sino que son producto de varios días o semanas de investigación. Sí, por favor. Sí. Para esta fecha, sí. O sea, ahí salté de la reunión de Nueva York a este previo al 2 de abril. En ese momento, como bien usted dice, se había escalado la crisis en las Georgias.
Ahora, después tengo específicamente sobre el tema. Se enciende la mecha. Frente a la crisis de las Georgias, vemos Clarín publica simbólica ocupación de las Georgias del Sur. El izamiento, el famoso izamiento de la bandera, que no corresponde a las filmaciones que se conocen. Esas son del 2 de abril, perdón. Pero ya la prensa empieza a funcionar de otra manera. En Londres, ante la conmoción que significaba en el Parlamento que Argentina estuviera tomando medidas que indicaban algún tipo de acción, Londres anuncia por canales informales la zarpada de un submarino nuclear y de una fragata, Exeter. Pusieron proa al Atlántico Sur. Desde la Embajada de Argentina en Londres, que estaba a cargo de el encargado de negocios, Molteni, porque Ortiz de Rosas había sido trasladado al Vaticano, se pasan por Telex todas las noticias que se publican en Inglaterra sobre la crisis, y en especial la de los desplazamientos de fuerzas británicas, que eran evaluadas acá en el equipo de trabajo. Y los ingleses, por su lado, también empiezan a sacar sus noticias. Sí, perdón. Esta es... Sí. Esta es del... Después puedo pasar bien los datos, pero es del 26 de marzo. Esta es del 28 de marzo. Y esta es del 1 de abril, o del 2 de abril, en la primera edición. Por favor. Con lo de la noticia esta, fue el disparador de la decisión de iniciar la operación militar. Eso tuve oportunidad de hablar con el general Menéndez, quien se encontraba en el grupo de planificación, en el comité militar, en las reuniones del comité militar, y recuerda cuando el almirante Lombardo ingresa a la sala de reuniones, se dirige al almirante Anaya y le dice: almirante, los ingleses despacharon un submarino nuclear. Entonces, en ese momento, Anaya le pide a Lombardo que le informe en cuánto tiempo puede zarpar la flota. Después vuelve Lombardo y le dice: en 48 horas puede zarpar. Pero la evaluación que se hizo, que si en las islas había un submarino nuclear, la opción militar, que era la alternativa a la negociación diplomática, se fracasaba, o sea, no se podía efectivizar. Estamos hablando previo al 2 de abril, o sea, Inglaterra ya empezó a manifestar movilización de sus efectivos militares. Y el Exeter es una fragata tipo 42 que estaba destinada en el Caribe, que era la posición más cercana hasta las Malvinas. Entonces, en un pasillo, después de una reunión muy dura que debió soportar Luce en el Parlamento británico, en una interpelación que tuvieron, él hizo referencia a estas tropas, a estos buques y a este submarino, sin confirmar o no si habían sido desplegados. Cuando se indaga, se pregunta si había zarpado un submarino nuclear, la respuesta que dieron del Ministerio de Defensa es: no es política de Gran Bretaña dar a conocer la posición de sus submarinos nucleares. Con lo cual no negó ni confirmó. Pero un periodista, un corresponsal que estaba en el ejercicio Spring Train, que se estaba realizando en el Mediterráneo, frente al Mediterráneo, vio en la base de Gibraltar mucho apresuramiento para alistar un submarino nuclear, el Super. Se le estaban transfiriendo torpedos de otro submarino, el Otus, y entonces zarparon apresuradamente cuando todavía estaban en curso los ejercicios. Entonces el periodista dice:
crisis en las Malvinas, zarpado un submarino nuclear, se va a Malvinas. Esa fue la noticia que llegó a la reunión del Comité Militar. Por eso yo digo, después, si quieren se los anticipo, el submarino, en realidad zarpó. Todo eso que contó el cronista, el corresponsal, era cierto, zarpó apresuradamente, pero en realidad era para cubrir una infiltración de un submarino soviético en el Mar del Norte. ¿Por qué? Porque después el submarino aparece en su base en Escocia, a mediados de abril. Entonces la propia prensa británica dice, ¿pero cómo? ¿Y no estaba en Malvinas este? Entonces, yo tengo la teoría de que en definitiva la chispa que prendió la mecha de la operación militar fue una noticia falsa. ¿Sí? No existe. Bueno, ese es el trabajo de investigación que estaba haciendo mi amigo en Cancillería. Hay indicios de que primero había buques pesqueros rusos, buques científicos, tenían un buque delante de la isla de Ascensión que reportaba cada vez que despegaban los Vulcan y los Victor, y después hay determinada información que llega a la Fuerza Aérea Sur de un amigo invisible, así lo denominan, y que da la pauta que eran los soviéticos. 2 de abril. Ahora entramos a la parte de propaganda y acción psicológica. Nos acordamos perfectamente de estas noticias, de estas fotos. Son emblemáticas, son icónicas de lo que fue el 2 de abril. Y vemos las distintas enfoques que se dieron en la revista Gente. Vimos rendirse a los ingleses, fotos exclusivas que solo verán Gente. El Daily Mail en Londres, rendición, y pone la foto de los marines arrojados en el piso. Y una revista francesa, que, bueno, los franceses, si bien eran aliados de la OTAN, no iban a perder la oportunidad de pasarle un palito a los ingleses. Y entonces pone, en signos de pregunta, ¿la Inglaterra humillada? Y hace referencia a las fotos que se escaparon la censura de la Argentina. Acá tenemos la presencia del coronel Solís, que conoce muy bien la historia de esas fotos, que después, si tenemos un segundito, nos va a contar algo. La verdadera historia de estas fotos. Que agrego, como el fotógrafo estaba contratado por un equipo de periodistas británicos, era un fotógrafo freelance en ese momento, crisis en Malvinas, vienen periodistas británicos, lo invitan, lo contratan para ir a sacar las fotos, y coincide con el 2 de abril, está ahí él con la cámara. ¿Por qué? Porque los periodistas británicos querían llegar hasta Georgias. Dice, vamos a Malvinas y vemos en qué cruzamos a las Georgias. Los agarra el 2 de abril de ahí y el tipo con las cámaras y los rollos de fotos. Argentino. Genial la posición. Pero como estaba contratado por una agencia británica, uno va a consultar el archivo fotográfico del Imperial War Museum en Londres, y están la mayoría de estas fotos de este fotógrafo copyright de la corona británica. Bueno, pasamos, como decíamos, a las operaciones de acción psicológica y propaganda que se hicieron, de ambos bandos, La acción psicológica y la propaganda es una herramienta indispensable en tiempos de guerra. Como decíamos al principio, y lo decía Snowden,
durante la Primera Guerra Mundial, y la guerra hay que ganarla. Y hay que mostrarle al enemigo, que crea el enemigo, que yo voy a hacer algo que no estoy haciendo, o que crea que voy a hacer algo para que él tenga un movimiento distinto. Pero hay una regla básica de la acción psicológica, que la acción psicológica tiene que ser centralizada. O sea, tiene que haber uno que hace la evaluación de qué es lo que se quiere transmitir para obtener qué resultado. No puede cualquiera mentir abiertamente, porque después son los problemas, porque el enemigo reacciona de otra manera, que no es la esperada. Entonces, cuando se produce la caída de las Islas Georgias, el 25 de abril de 1982, como digo, nacen los lagartos. Aparece en el diario Convicción, en ese momento de íntima relación con la Armada Argentina, con lo cual se presumía que tenía información de primera mano. Se transmite el último mensaje radial desde Puerto Leyte, la famosa: le dimos a la naranja, rompo pacos, me repliego, sigo resistiendo. Recios combates en las Georgias. Islas Georgias hay considerable cantidad de bajas. Acá tenemos que separar dos cosas. En Georgias había dos destacamentos, en Grytviken y en Puerto Leyte. El 25 de abril las acciones británicas son sobre Grytviken y es donde se produce la rendición sobre el final del día. Pero en Puerto Leyte estaba el grupo de 13 infantes de marina de Astiz, que el 25 no se había rendido. Ya se hacía de noche, los ingleses mandaron una fragata, otro buque, el Endurance, para tomarle la rendición. Desconfiaban de Astiz, de quienes estaban ahí, entonces dijeron: no, vamos a hacer exploración, vamos a patrullar y vamos a esperar a mañana. Pero después de la operación en Grytviken, recuerden ese video de Margaret Thatcher y John Nott a la salida de Downing Street, de la residencia del primer ministro, cuando John Nott anuncia que la bandera británica flamea en las Malvinas y Margaret Thatcher lo interrumpe y le dice: rejoice of that news, o sea, reconcíjense de esas noticias, feliciten a la Royal Navy y a los Royal Marines. Y ahí tenemos la primera pieza de propaganda, bueno, una de las tantas, ¿no? La primera evidente. Las Georgias no se habían rendido, quedaba Astiz todavía. Sin embargo, los británicos lo comunicaron como un hecho consumado. Y eso generó que ante la noticia británica, en el Estado Mayor Conjunto, acá en Argentina, que eran quienes preparaban los comunicados de prensa, dicen: no, los ingleses mienten, no cayeron las Georgias, quedan los 13 hombres en Puerto Leyte. Entonces ahí empiezan la guerra psicológica, la propaganda y contrapropaganda, en donde dicen: no, las Georgias no cayeron, siguen resistiendo. En realidad lo que estaba haciendo Astiz, con 13 hombres desembarcados el 24-25 de marzo para proteger a los operarios de Davidoff, se había comunicado con el continente, y en el continente le dijeron que ganara tiempo, porque a la mañana siguiente iba a haber un bombardeo de la Fuerza Aérea Argentina. Entonces Astiz dilató todo lo que pudo, esperando ese bombardero. Se lanzó la misión de aviones Canberra de la Fuerza Aérea para bombardear, con el apoyo de un avión Hércules y de un 707, también de la Fuerza Aérea, los Canberra al límite de su autonomía, mejor dicho, más allá del límite de su autonomía, pero cuando se estaban aproximando a Georgias, la meteorología cubría la bahía
entonces no podían ubicarse los blancos y era demasiado riesgoso porque iban a chocar contra alguna montaña, porque las bahías, las caletas tienen las montañas que surgen inmediatamente de la costa, es muy encajonado, ¿no? Pero, ¿qué pasó? Sobre la base de que los ingleses mentían que las Georgias no se habían rendido, se siguió insistiendo en que había resistencia en las Georgias. Y ahí empiezan a aparecer noticias, comunicaciones, un radioaficionado se comunica con las fuerzas argentinas persistiendo en la resistencia, que dice, no nos manden pertrechos. Revista Gente publicaba eso, toda esa serie de noticias. Entonces, ¿qué pasaba? Como nos caracteriza, y recuerden el sketch, ese programa cómico Hablemos sin saber, empezaron a aparecer versiones de todo tipo sobre lo que estaba sucediendo en las Georgias. En ese momento todos éramos opinólogos de los buques británicos, de los misiles, éramos todos especialistas militares. Sin sonido no puedo. Bueno, esto es una escena de La República Perdida 2, en donde muestran ese 25 de abril la transmisión en una confitería de la noticia de la caída de las Georgias. Y la actitud de la gente, todas pegadas tratando de escuchar, y al final que empiezan a cantar en Plaza de Mayo, queremos noticias, queremos noticias. Lo que mostraba la avidez del pueblo argentino en saber lo que estaba sucediendo. Pero como les decía, era mucho lo que se estaba diciendo y poco ajustado a la realidad, que el día 29 de abril se publica en el Boletín Oficial un acta de la Junta Militar, acá está el facsímil con la firma de Anaya, Lamidoso y Galtieri, en donde se establece el control de la información por razones de seguridad, en donde se dice que todos los informes y noticias del exterior, cualquiera sea su procedencia y medio utilizado, y toda información relacionada con aspectos que hacen al desarrollo de las operaciones militares y de la seguridad nacional, quedan sujetos al control del Estado Mayor Conjunto, previo a su difusión por los medios informativos, sean estos orales, escritos o televisados. Después el artículo 3 dice que los directores de los diferentes medios de difusión serán responsables directa y personalmente de toda transgresión a lo dispuesto en el artículo 1 y toda otra norma que al respecto dicte el Estado Mayor Conjunto. Toda transgresión a lo dispuesto en la presente resolución será sancionado con la clausura del medio por el cual se hubiere publicitada la información y la detención personal del director o editor responsable del mismo, a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y por tiempo indeterminado. Estos son lenguajes que se usaban en la época. Sí, perdón. Esto salió publicado el 29 de abril, tiene fecha, es del día anterior, 28, no lo tengo acá presente exactamente, pero ¿cuál fue la actitud de los medios? Los medios se limitaron a transcribir en la primera página del diario el texto del comunicado, sin decir nada. En la primera página, Clarín, La Nación, transcriben La Razón, transcriben este acta, con lo cual le estaban comunicando a sus lectores cómo seguía la información o el control de la información. Complementario al acta, se dictan las pautas para tener en cuenta para el cumplimiento del acta de la Junta Militar disponiendo el control de la información por razones de seguridad. Y en particular pone algunas de las pautas: seguridad nacional, evitar difundir información que produzca el pánico, atente contra la unidad nacional, reste credibilidad y o contradiga la información oficial, socave la convicción respecto de los derechos argentinos, pueda generar disturbios sociales, etcétera, etcétera.
Y en relación a las operaciones militares, que era lo que hablábamos hoy, de estoy dando información al enemigo, decía, sin provenir de fuente oficial, se refiere a operaciones militares argentinas. Proviniendo del exterior, exalta el poderío bélico británico y o minimiza el propio. Originada en el exterior del país, mediante el empleo de material de archivo, simule operaciones de conflicto. Sin previa autorización del Estado Mayor Conjunto, haga referencia a unidades militares, equipos y o personal militar. Eso hay una anécdota. En Puerto Argentino estaba el padre Fernández, era capellán de ejército. Y tenía transmisiones, comunicaciones con las radios nacionales. Y entonces, sin saberlo, o sin intención, él mandaba saludos a los familiares del soldado tal, del regimiento tal. Entonces lo agarraron al padre y dice, mande los saludos, pero no diga de qué regimiento, de qué unidad son, porque eso permitía a los británicos empezar a ver y hacer toda la tarea de inteligencia. Que eso, meto el bocadillo ahora, la inteligencia británica sobre las Fuerzas Armadas Argentinas en 1982 era limitadísima. Era muy poco lo que sabían, porque la Argentina es un país amigo. Pero no obstante, la Chile de Pinochet tengo entendido. Fue una gran fuente de información para los británicos la inteligencia hecha en Chile. Hay aviones chilenos, aviones británicos con matrícula chilena, aviones británicos con matrícula británica, hubo de todo. Pero se nutrieron de información también. También se dice que la información de la zarpada del Belgrano, del crucero Belgrano, desde Ushuaia, en su última travesía, fue suministrada por inteligencia chilena. Sí, pero acá no es para justificar, pero acuérdense del primer artículo de Iglesias Rouco, cuando decía Beagle y Malvinas. Las dos cosas están asociadas, no hay una sin la otra. Entonces, si el 2 de abril recuperamos Malvinas, del otro lado los chilenos dicen, bueno, ahora viene el segundo paso. Si tan acertado estuvo Iglesias Rouco con el primero, ¿qué quita que no sea el segundo después? Pero bueno. Bueno, y acá, en este particular, también se restringía la información sobre el pronóstico meteorológico del Atlántico Sur. Sí. ¿Sabes cuál fue la reacción de los diarios, la administración, frente, digamos, tan detallado Carlos así de televisión? ¿Cuál fue la reacción? ¿Consultaron, digamos, solicitaron? No, ahí hubo un tema. Quienes tenían corresponsales en el exterior, Clarín, La Nación, la prensa también, trataban de confirmar la noticia, de buscar varias fuentes para sacar una noticia. Cuando una noticia demasiado extraña, no la publicaban. Sí. Bueno, eso, viendo los diarios del 82, está el mapita de la Argentina con los dibujitos de sol, lluvia y demás, la Patagonia está en blanco. No lo publicaban. Perdón, ¿tenías? No. Pero había un tema. La información que daban los medios en ningún momento era derrotista, sino todo lo contrario. Se agrandaba cada vez más. Eso se ve en el informe Rattenbach, en una de las entrevistas que le hacen al contraalmirante Menéndez, que era jefe de inteligencia del Estado Mayor Conjunto, que era quien preparaba su equipo, preparaba los comunicados, los famosos comunicados del Estado Mayor Conjunto que se difundían las noches por los medios. Decía, pero están dando una sensación de triunfo, están
al contrario, están de alguna manera ayudando al apoyo de la comunidad. Pero ¿qué pasa? Como decíamos antes, hablemos sin saber, se empezaron a difundir noticias que no provenían del Estado Mayor Conjunto, pero en muchos casos sí de las fuerzas, por separado. Entonces también hubo una guerra individual que libraron las Fuerzas Armadas, cada una por su lado, suministrando información. Se creó un centro de información en el edificio, en el Sheraton, en el Hotel Sheraton, que se buscaba centralizar esa información, pero terminaba el comunicado, terminaba la exposición, y después iba el oficial de tal fuerza y decía, no, fíjense, pasó esto, esto pasó así y demás. Siempre, yo he revisado los diarios en la Biblioteca Nacional, he buscado diarios de distintas localidades, de Mar del Plata, de Bahía Blanca, La Plata, y siempre se recurre a fuentes que declinaron identificarse, o un alto oficial de una de las fuerzas, para tratar de justificar la noticia que se estaba dando. Entonces, ejemplos emblemáticos de esas noticias, una es el ataque al portaaviones Hermes. Primero, el 1 de mayo, el Pucará del teniente Jukic de la Fuerza Aérea. Se dijo también que el Mirage de García Cuadra había atacado el Hermes. Después sabemos que el teniente Jukic murió el 1 de mayo en forma heroica en Goose Green, Pradera del Ganso, mientras intentaba despegar su avión frente al ataque de los británicos. Nada que ver con esto. Y acá lo interesante es poder acceder a los informes, a las fuentes de esta información. Y entonces, ¿de dónde estimo que salió la noticia? Los ingleses, en sus publicaciones, hacen referencia a que aviones turbohélice hicieron un intento de ataque a la flota. Entonces le digo, turbohélice, el Pucará. Eso salió en los diarios ingleses antes de salir la noticia de Jukic acá en Argentina. Entonces yo estimo que se tomó esa noticia para decir, turbohélice, alguien atacó, Pucará, y sale la noticia del Pucará. Pero ese día, el 1 de mayo, los aviones T-34 Mentor de la aviación naval que operaban en Borbón despegaron en misiones de exploración contra helicópteros que estaban desplegados. Los ingleses hacían referencia a ese avión, turbohélice. Entonces, ¿cómo se empezó a tomar información de los diarios británicos para construir noticias acá en la Argentina? Acá viene nuestro viejo amigo, el Exeter, que habíamos mencionado al principio como que había sido desplegado hacia Malvinas antes del 2 de abril. Se lo da como averiado, que chocó contra una Mini que recibió un misil en la operación en las Islas Georgias, el 25 de abril. Tenemos con esto el primer hundimiento del Exeter. ¿Por qué? Porque después, el 1 de mayo, cuando se produce el ataque de la Fuerza Aérea sobre un grupo de fragatas que estaban bombardeando Puerto Argentino, en la tarde del 1 de mayo, se dijo que habían atacado y hundido una fragata tipo 42. O sea, el Exeter, dan el nombre. O sea, fue hundido en las Georgias y fue hundido el 1 de mayo. En los archivos ingleses, yo fui a buscar la bitácora de navegación del Exeter. El Exeter estaba navegando en el Caribe. Había sido parte de una acción psicológica de los británicos, decir que habían movilizado un buque cuando todavía no lo habían hecho. Y esta es la prueba de que acá se lo tomó. Se tomó por cierta la propaganda, la acción psicológica que habían hecho los británicos. ¿Suposición mía? No, me fui a los archivos, conseguí los informes de inteligencia argentinos que dan
la posición del Exeter cruzando el canal de Panamá, gracias a una información que dio el agregado militar argentino en Panamá, que había sido reabastecido en Chile y que venía por el Cabo de Hornos. El Exeter estaba navegando en el Caribe. Otra emblemática es el Canberra se está hundiendo. El Canberra es un buque de crucero de pasajeros, buque civil, que fue requisado para transporte de tropas. Y participó de los desembarcos del 21 de mayo en San Carlos y en ese momento, no, si bien estaba con los buques que fueron atacados, no recibió ningún impacto este crucero. Los pilotos argentinos no informan de ningún ataque al Canberra, a este buque, pero el 23 de mayo, cuando se hace otro ataque por aviones navales y aviones de la Fuerza Aérea, se dice que el Canberra había sido tocado, que había sido afectado, y también se empiezan a tomar noticias de los ingleses. Un corresponsal, Michael Nicholson, dice que el 21 de mayo el Canberra había esquivado bombas, las bombas le habían errado por poco, que había sido atacado. Entonces acá se interpretó como una acción psicológica de los británicos y si fue atacado, fue hundido. Entonces ahí empieza a generarse toda la información. Pero como toda acción psicológica, no se puede mentir con los hechos, sino manipular interpretaciones de los hechos. Entonces acá se dijo que el Canberra se está hundiendo el 18 de junio, en Puerto Argentino, cuando los prisioneros argentinos van a ser llevados, transportados al continente, muchos de ellos vieron, este es el Canberra, ¿no está hundido? Entonces, el hecho, cuando se miente en el hecho, cuando se demuestra su falsedad, se pierde la credibilidad. En cambio, con las interpretaciones es distinto. Bueno. ¿Cómo? Ah. Había la de medios, pero otra. Sí, perdón. Sí, esa fue una equivocación. El ataque al Sobral, se disparan 2 misiles desde distintos helicópteros y los ingleses interpretan que los 2 misiles hicieron impacto y por ende hundieron 2 buques. Entonces eso fue lo que los llevó a la confusión de que el Comodoro Somellera, que a su vez estaba también cumpliendo la misma misión del Sobral, pero hacia el sur, los ingleses lo interpretaron como que lo habían hundido. Pero hay alguna bibliografía británica que se encarga de desmentir, decir que eso no fue así, ¿no? Pero bueno, el titular sale grande y la aclaración chiquita, ¿no? Más fuerte, sí. Gracias. Hay un historiador británico que trabaja mucho en las redes sociales en este momento, que se llama Ricky Phillips, Sí. que está diciendo, va a sacar un libro que se llama casualmente The First Casualty, Sí. que dice que el 2 de abril se hundió un LST nuestro, Sí. y que aproximadamente hay 80 bajas argentinas. Exacto. Gran mentira, porque el LST está fondeado en una playa. Sí. Al señor Ricky Phillips yo le pregunté directamente si, como él afirmaba, si él era historiador militar y si qué títulos tenía, qué grados había obtenido, y no me contestó. No, estoy de acuerdo, para mí es un... El señor no es historiador militar, es un...
Se presenta así, por eso yo le pregunté directamente, eres un licenciado en recursos humanos, entusiasta. Yo no soy historiador militar, yo soy abogado, pero no digo que soy historiador militar. Claro. Y el libro, él tiene la teoría sobre la base de entrevistas a integrantes Royal Marines que estaban el 2 de abril del Naval Party 8901, de que habían hundido un BAO y que habían provocado más bajas, entre 80 y 100 bajas a los infantes argentinos, que la Argentina mentía y que ocultaba la verdad. Hoy en Internet se publica mucho. Si en el 82 vimos esto, imagínense lo que puede ser ahora, con todas teorías, en manos de entusiastas, espías, lo que quieran, el menú que ustedes quieran. Pero sí, yo creo que es poco serio. No, en realidad no es nada serio, pero es como decían antiguamente, si lo dice la tele es verdad, ¿vio? Entonces, claro, si miente, ahí, que algo quedará. quedará. Pero fue el mismo Goebbels el que dijo, no se puede mentir sobre los hechos, claro, sino sobre las interpretaciones. Porque cuando uno le descubren que mintió con el hecho, pierde credibilidad. Muchas gracias. Por favor. ¿Tiempo ando bien? ¿Me quedan 8? Bueno, no voy a hablar de la operación en sí misma. Eso va a ser motivo de otra charla otro día, porque he accedido a los informes británicos sobre el ataque al Invencible. Al Invencible. Sobre el ataque al Invencible, al portaaviones Invencible, la misión del 30 de mayo. Pero lo que quiero mostrar ahora, que es el tema que estamos tratando, es las acciones de propaganda. Fíjense, la revista 10, editorial Perfil en ese momento, Fontevecchia, Chiche Hellblum, publica después del ataque la foto con el Invencible humeando. Chiche Hellblum cuenta, hoy, en estos días, que después que salió la revista, llamaron de la Fuerza Aérea para preguntar de dónde habían sacado la foto. Que ellos no la tenían, de dónde la habían sacado, porque seguía la confirmación de que el Invencible había sido tocado. Por supuesto, Chiche Hellblum negó suministrar esa información, en realidad lo contó cuando fue la presentación del libro de Tata Joffre en 1982. Yo hice la pregunta y él contestó, y que dice que no, que ante esa noticia dice necesitamos tener material gráfico. Las cosas entran por los ojos. Y entonces le preguntó a su fotógrafo, el jefe del laboratorio, si él se animaba a hacer una foto del Invencible humeando. Entonces acá yo lo que les muestro es la foto original de una agencia de prensa previa a Malvinas, y vemos que es la misma foto, la disposición de los aviones, los hombres sobre cubierta, el oleaje, que fue la foto que ese jefe de laboratorio tocó para sacar la tapa. Obviamente todo el mundo estaba atrás de esto. En ese momento no sabíamos si el mástil estaba pintado de negro o gris, datos que hoy sabemos y que nos permiten deducir de que la foto es falsa, es trucada. En ese momento consumíamos mucho. Hay una nota del Buenos Aires Herald en que cuestiona la actitud de la revista 10 por no haber explicado de dónde habían salido las fotos, y cuestionando el Estado Mayor Conjunto, pues dice, si esta foto es oficial, pues dice, dudo que la revista tenga un fotógrafo para sacar la foto, esto tiene que ser de un avión argentino o británico, ¿por qué se la dieron solo a un medio y no a todos los demás? Entonces le restaba credibilidad al propio Buenos Aires Herald los primeros días de junio de 1982. Bueno, creo que todos estaban esperando la propaganda británica. Maestros de la propaganda como ellos, pocos. Tienen experiencia y, como veíamos en la frase de Snowden al principio, Snowden reacciona cuando ve lo que está haciendo su propio gobierno durante la Primera Guerra Mundial. Después vamos a terminar con una frase de él. El titular icónico de la Guerra de Malvinas es el famoso Gotcha,
del diario The Sun cuando se produce el hundimiento del crucero Belgrano. Gotcha es una expresión de te atrapé, te tengo, te agarré. Pero fue considerado tan sanguinario por la opinión pública británica que este titular corresponde a la primera edición de ese día. Se vieron obligados a cambiar el diario, la primera página, y lo reemplazaron por otro, este es del mismo día, dice, ¿se ahogaron 1.200 algis? Y después otro diario, también, dice, crucero hundido, dice Argentina. O sea, no se hacían cargo de la información de las acciones bélicas que ellos mismos habían hecho. Esto es parte de la acción psicológica. ¿Por qué? Porque obviamente el Belgrano tenía muchos náufragos y en ese momento no se sabía exactamente cuál era la cantidad de víctimas. Entonces, la opinión pública británica reaccionó en contra de la acción militar, contra lo que había hecho el Belgrano. Ahí caen la popularidad del gobierno británico, las encuestas de popularidad, y empiezan los aliados de la NATO a cuestionar el accionar británico. Alemania lo cuestiona, Italia lo cuestiona duramente esa acción militar, porque teóricamente estábamos en conversaciones en ese momento. Y una cosa es las acciones del 1 de mayo y otra cosa es un crucero con toda su tripulación torpedeado por un submarino. Entonces esto es parte de la acción psicológica que se ejercía desde Gran Bretaña a través de los medios. Pero fíjense que los ingleses también tenían el mismo catálogo de cuestiones que no se podían publicar, pero cuando se hunde el Sheffield, mejor dicho, cuando se ataca el Sheffield es averiado, es abandonado el buque, pero tarda varios días en hundirse. La misma noche del ataque, del 4 de mayo, los ingleses lo dan por hundido al Sheffield. ¿Qué pasó? Intentaron ellos mismos equilibrar la balanza con el Belgrano. Ellos necesitaban mostrar muertos, necesitaban mostrar que Argentina había reaccionado, que les habían hundido un buque, que habían tenido muertos y que la gente, la opinión pública, se olvidara un poco del Belgrano. Porque si no, no hubieran mostrado esto, no hubieran dicho que está hundido. Vamos al tema Astiz, que nos había sacado el amigo. Otra muestra de propaganda británica. Una de las reglas, de los principios que usaron los británicos para justificar la operación militar y obtener el apoyo de la opinión pública británica era que se combatía contra una dictadura. Contra una dictadura asesina, todos los conceptos que podían utilizar. ¿Cómo? Sí. Y entonces, ¿qué pasaba? La guerra de Malvinas fue muy difícil la cobertura desde el punto de vista periodístico, porque los corresponsales ingleses no tenían un teléfono celular, ni un radioenlace, ni comunicaciones directas, sino que tenían que pasar por filtros. Y mismo las fotos tenían que ir en algún buque hasta la isla de Ascensión, de la isla de Ascensión en un avión, en el mejor de los casos. Entonces las primeras fotos que llegan de las Georgias, y la más utilizada, es la foto de la rendición del teniente Astiz en Georgias. Capitán Muerte y todas cosas similares, fue utilizado permanentemente. Yo hice un seguimiento de todas las noticias que sacaron los medios británicos respecto de Astiz. Astiz fue el prisionero más viajado de toda la guerra, pues fue capturado en las Georgias, llevado a la isla de Ascensión. En Ascensión se lo pone a bordo de un buque, en un camarote lo usaron de prisión, es visitado por la Cruz Roja, después lo llevan a un buque mercante, de ahí se va a Inglaterra se va a los cuarteles de la policía militar,
Después que hacen el interrogatorio a pedido de los franceses y los suecos, se decide, por un lado los ingleses querían mantener esta foto, porque cuando regresan los prisioneros de las Georgias, regresan todos menos Astiz. Y los ingleses se dan cuenta a quién tienen prisionero por una revista española. Porque cuando, antes del 2 de abril, en Puerto Ley, llega un velero francés, sacan fotos, tienen reuniones con los marinos argentinos, y Astiz, en conocimiento que se va a desembarcar en las islas, les impide la salida. Les deja sacar fotos, todo, pero les impide la salida porque dicen, no queremos que muestren esto. Después del 3 de abril, los franceses vuelven. Los franceses vuelven, llegan con oro en polvo en las manos, con todas las fotos de la crisis de Georgias. Entonces se publican esas fotos y una exiliada argentina en España reconoce a Astiz. Cambio 16 saca una nota con la entrevista a esta exiliada y ahí encontré un telex del embajador británico en Madrid que manda la nota de Cambio 16 al Foreign Office. Y dice, señores, nosotros tenemos a este tipo. Del Foreign Office pide al Ministerio de Defensa, el Ministerio de Defensa le manda al comandante de la Fuerza de Tareas, el capitán Young, del destructor Antrim, y le dice, ¿usted tiene a esta persona prisionera? Cuando lo confirma, se empieza a preparar todo esto. Antes que llegara Astiz en el Tide Spring a la isla de Ascensión, ya empezaba la campaña contra el torturador, o sea, se justificaba la acción militar porque del otro lado estas eran las fuerzas argentinas. Se combatía contra un régimen, con lo cual se escondía petróleo, nuestros reclamos de Malvinas y demás, ¿no? Se hace todo. Y bueno, ¿y por qué pongo este titular? Hermes en alerta roja. Esta es del 17 de mayo. Desde la Argentina se venía diciendo que el Hermes estaba hundido, escorado, camino a Curazao. He encontrado un informe que recibió inteligencia de ejército de la Fuerza Aérea Venezolana, diciendo, estamos patrullando el Caribe y no encontramos el Hermes. Pensando en que estaba averiado, camino a Curazao y demás. Entonces, bueno, podemos hacer un análisis simple. Si no lo encuentras, porque está hundido. Pero bueno, hubo misiones de exploración de aviones 707 buscando al Hermes en determinada posición del Atlántico. Eso pude acceder a esos planes de vuelo sobre la base de información suministrada por el amigo invisible que les comenté antes. Información donde dicen posición escoltado por 2 fragatas, 4 remolcadores y un buque tallado. Se envían 2 misiones de exploración, obviamente no encuentran nada. Era el buque insignia. El buque insignia era el Hermes. Exactamente. Se confunde, siempre se dice el buque insignia, el Invencible, pero no era así. Era el Hermes, donde estaba el almirante Woodward, que era el comandante de la Fuerza de Tareas. Entonces, esto yo lo analicé también. ¿Hubo alguna misión en la cual se aproximaron los aviones argentinos al Hermes? No, ese día no hubo misiones de la Fuerza Aérea Argentina, el 17 de mayo. Empecé a analizar la noticia y la noticia corresponde a un corresponsal de guerra, Michael Nicholson, que estaba a bordo del Hermes y que se logra transmitir en directo a Gran Bretaña. Gran Bretaña esperan unas horas para liberar el informe, donde él dice que están bajo ataque aéreo. Busqué la información de la Fuerza Aérea, no hubo misiones ese día, y entonces me fui a buscar la bitácora del Hermes de esa fecha, a ver cuál era la posición y qué era lo que si había estado en alerta roja.
efectivamente había estado en alerta amarilla, alerta roja, coincidiendo con lo que decía el corresponsal que transmitía en vivo, pero después se determinó que había sido un contacto espurio, que era un helicóptero Sea Lynx que estaba haciendo una emisión y que se estimó que era de aviones argentinos. ¿Se desmintió la noticia? No. El hecho existió, estuvo en alerta roja, contado por un tercero, no por el Ministerio de Defensa, sino por un corresponsal que teóricamente es imparcial. ¿Cuál era el objetivo? Ante las noticias argentinas de que el Hermes estaba escorado, hundido y sucedáneos, quería mostrar que el Hermes estaba operando en el Atlántico Sur. Esta es una acción de contrapropaganda. Por supuesto, le escribí a Michael Nicholson. Y dice, no, yo vi los contactos. Cuando lea el libro que estoy preparando, se va a enterar Michael Nicholson de que fue usado como acción psicológica. Más propaganda británica. Con la misión del helicóptero que aparece en Chile, había una incertidumbre de qué es lo que había sucedido en los medios británicos. Empiezan a aparecer informaciones de que se había perdido, se había quedado sin combustible y demás, pero un helicóptero solo volando sobre Tierra del Fuego es demasiada casualidad. Entonces, el 25 de mayo, los diarios británicos publican de que los comandos británicos habían atacado, habían destruido los superjets enemigos. ¿Quiénes eran? Los superetandad. ¿Por qué? Porque se había creado una imagen de que contra el Exocet no había con qué darle. Y eso había calado en la opinión pública británica. No había, era sorpresivo el ataque, fue impactante la noticia del Sheffield en Gran Bretaña. Entonces aparece esta nota diciendo que comandos, presumiblemente del helicóptero que apareció en Punta Arenas, habían destruido a los superetandad. La fecha, 25 de mayo, sale publicado a la mañana. El 25 de mayo a la tarde, los superetandad de la aviación naval hunden el Atlántico Medio. Esta nota duró lo que tardó en secarse la tinta. Se mintió, se especuló sobre que se habían destruido los aviones para contentar a la opinión pública y para justificar el helicóptero, y esa misma tarde se comieron 2 Exocet. Esto fue parte de una operación psicológica. Y otra grandiosa, fuera de los Gurkha, el despliegue de las tropas nepalesas en el Queen Elizabeth II, en donde los ingleses hicieron gran difusión de las cualidades sanguinarias de las tropas Gurkha, de que solo desenvainaban su cuchillo y podían volver a envainarlo si estaba manchado con sangre del enemigo. Entonces se hizo gran difusión, obviamente no decían nada de los guardias escoceses y galeses, solamente de los Gurkha, todos venían en el Queen Elizabeth II. Tanto caló esa propaganda que cuando llega el momento de la rendición en Puerto Argentino el 14 de junio, una de las condiciones que pone General Menéndez era que a Puerto Argentino no entraran los Gurkhas para no tener problemas con las tropas argentinas. Se dice que los Gurkha caminaban por campos minados, saltaban, cientos de muertos y demás. Los Gurkha hicieron una operación en Templeton, pero no tuvieron enfrentamiento con las tropas argentinas. Yo busqué dónde estaban esas noticias, hubo algunas declaraciones de que saltaban por los aires en pedazos, venían escuchando con los Walkman. Encontré en Los Chicos de la Guerra, hay un relato de uno de los soldados que describe lo de los Gurkha. Pero bueno, es parte de la mitología, parte de la propaganda que se absorbe y sigue y persiste. Otro ejemplo, cuando es el ataque en Bahía Agradable, extrañamente los diarios británicos son realistas. Horror en la caleta del infierno. 70 muertos.
Entonces, ¿qué pasó? De pronto les agarró el ataque de sinceridad. ¿Qué había pasado? En ese momento se estaba haciendo el despliegue sobre Puerto Argentino, la tercera brigada estaba tomando posiciones, la quinta brigada, que era la que desembarcaba parcialmente en Bahía Agradable, fue la que sufrió el ataque, que iba a cerrar el anillo contra Puerto Argentino, pero Jeremy Mood, que era el comandante de las fuerzas en Malvinas, dejó que los corresponsales británicos exageraran en sus informes o contaran la realidad. ¿Por qué? Porque él quería que en Puerto Argentino se pensara que había más bajas de las que en realidad habían sufrido. Porque estos titulares fueron únicos en ese momento nada más. Y es más, cuando se hace la reunión en el Estado Mayor Conjunto, que está el general Galtieri con los generales, cuando viene el general Dahl para plantear la posibilidad de un contraataque o de una operación especial sobre la cabeza de playa, Galtieri dice, no, si están después de Bahía Agradable no pueden hacer nada, los ingleses están derrotados. Entonces, de alguna manera, parte de ese objetivo que tuvo Mood de que las tropas argentinas o los comandos argentinos pensaran de que estaban en peor situación, tuvo alguna parte de efecto. Bueno, sobre fines de mayo, principios de junio, se asume que la situación en Malvinas es insostenible, que es cuestión de esperar tiempo. Esto estamos hablando en el continente, ¿no? El Centro de Operaciones Conjuntas, el CEOPECON, en Comodoro Rivadavia, que fue una suerte de comando conjunto, ya empezaba a opinar sobre las notas que aparecían y hizo una referencia a una nota que salió en el diario de La Nación el 26 de mayo, en el cual dicen que están dando situación que compromete las operaciones bélicas. Y ya previendo de que el desenlace del conflicto está muy próximo, se ordena por mensaje militar la designación de veedores y censores en los medios de comunicación. Esta noticia se filtra, el secretario de Información Pública, Valtierde, sale a negarla sistemáticamente, porque los medios de alguna manera habían acompañado el conflicto, las noticias del conflicto, pero se preveía que con el desenlace final iban a ser críticos de lo que sucedía. No se pudo implementar esta medida porque no había capacidad operativa para cumplirla, pero se tomaron dos medidas de clausura de medios. Se dispuso la clausura de la agencia de noticias Noticias Argentinas, de donde salía información. Lo que pude rastrear es que Noticias Argentinas había sido receptora de las comunicaciones de la Radio Atlántico del Sur, que era la radio de propaganda británica que operaba desde la isla de Ascensión, desde los equipos de la BBC, destinado a las tropas argentinas, para minar la voluntad de las tropas argentinas. En una de esas transmisiones se da nómina de prisioneros de Pradera del Ganso, sobre la base de la información real de las listas de prisioneros que tenían los ingleses. Noticias Argentinas reproduce la nómina, con lo cual estaba incumpliendo con las pautas que se habían dado en abril de qué tipo de información no se podía dar. Yo estimo que fue eso. Obviamente la comunicación no decía nada cuando clausuran el medio. Yo busco los días previos y encuentro ese tipo de información. Se estaba canalizando información de propaganda del enemigo. Si un familiar de uno de los prisioneros leía el nombre, ya estaba provocando situación de tensión, pánico y demás. Y el otro medio, acá no me dejarán mentir porque está presente el ejecutor de la medida, fue el diario El Patagónico de Comodoro Rivadavia. El Patagónico estaba muy próximo a las bases militares y entonces tenía información de primera mano.
Entonces hubo información, se hacía referencia al puente aéreo a Malvinas, con lo cual se dice, se estaba dando información a los británicos de que el puente aéreo seguía funcionando, se daba alguna información de horarios y demás, con lo cual ya estaba, simplemente era ver cuando despegaban los aviones. Entonces esa fue la otra clausura. Por 48 horas, 72 horas creo que fue la clausura. Y se levantó para el Día del Periodista. Bueno, el final. Otra maniobra de propaganda británica fue la difusión de que se habían arrojado desde aviones británicos panfletos sobre las tropas argentinas, ofreciéndoles salvoconductos para que se rindieran, que no iban a tomarse represalias con ellos, y nuevamente se utiliza la foto de Astiz, como diciendo, ustedes están peleando y miren este que se rindió sin pelear. O sea, fue usado como propaganda, como acción psicológica. ¿Qué pasa? Yo le pregunté al general Menéndez si efectivamente habían caído estos panfletos y me dijo dos cosas, me dice Amendolara. Uno, si hubiera caído alguno, me lo hubieran llevado inmediatamente y me hubiera enterado, cosa que nunca me enteré. Dos, con el viento que hay en Malvinas hubieran terminado todos en el océano. Bueno, pregunto a un veterano inglés, piloto de Sea Harrier, digo, le voy a hacer una sola pregunta. ¿Cuál? Los panfletos estaban todos en el portaaviones, nunca se arrojó ninguno. Entonces, ¿cuál fue la maniobra de los británicos? Difundir la noticia para que la tomaran las agencias de noticias internacionales, para que se difundiera, y es más, llegó referencia a las islas de estos panfletos a través de las radios uruguayas que se escuchaban en Malvinas. Radio Colonia, Cadve, varias. Y que llegaran a la Argentina. Entonces, fíjense, se difundió una noticia que nunca existió. Nunca se arrojó un panfleto. Las dos caras del 14 de junio, ganamos, hemos ganado, mientras que en Argentina se hablaba de tregua. Yo me acuerdo como si fuera hoy, el comunicado decía, el cese del fuego no concertado. Están parlamentando los comandantes británicos y argentinos. Se dijo que todo aquel que hablara de rendición iba a ser considerado traidor y que se iba a aplicar la directiva de control de información. Entonces por eso se hablaba de tregua, que era la información inicial que se difundía. Cuando los ingleses publican el facsímil del acta de rendición, los diarios argentinos reproducen el facsímil del acta de rendición y transcriben el contenido, sin hacer ninguna apreciación. Por las dudas, ¿no? Sí. ¿Qué dijo el informe Rattenbach sobre la campaña psicológica? Acá soy un poco crítico, ¿no? con las conclusiones. Pues dice, los medios masivos de comunicación difundieron profusamente imágenes de la ocupación y propalaron desde las islas categóricas declaraciones de autoridades militares y miembros del gobierno nacional que alimentaron en la opinión pública la convicción de una ocupación irreversible y prácticamente sin condicionamientos. En las islas había poca información y mucha de la información estratégica que se recibía era del continente. No se generaba, había apreciaciones, pero hundimos el Canberra, el Hermes y demás, todo eso provenía del continente. Entonces acá hay una primera crítica que hace referencia a información propalada desde las islas. Y después, el pueblo acompañó sin retaseos la decisión de la Junta Militar. Obviamente nos vamos al documento de enero, donde decía hay que preparar la opinión pública, mientras que los medios de comunicación, por su efecto multiplicador y por la calidad de la evaluación realizada sobre las posibles consecuencias de la medida adoptada,
contribuyeron a una pérdida generalizada de la objetividad. O sea, la culpa es de los medios. Ante esta euforia nacional, el gobierno vio disminuida su capacidad de analizar reflexivamente la realidad, lo cual habría de tener más adelante un peso considerable en el desarrollo de las negociaciones. Los ingleses también hicieron sus informes. El informe Franks sobre la evaluación de la conducta del gobierno británico lo menciono acá porque sí hace una referencia a las notas de Iglesias Rouco, pero la hace para decir no fueron lo suficientemente categóricas como para dar un indicio de que venía una operación militar. Cosa que, viendo los documentos, podemos decir que algún aviso hubo. Es más, después de la nota del 27 de enero de Iglesias Rouco, el Foreign Office le da poca importancia, pero dice, comuniquémosle al primer almirante de la flota, a Leach, que fue persona fundamental para la decisión de Margaret Thatcher para el envío de una fuerza de tareas. Y aclaro también, después de las reuniones de Nueva York, para mediados de marzo, el gabinete británico había empezado a analizar los planes de contingencia por una acción argentina. Reflotan los que tenían ya preparados, la última versión era de julio del 81, reflotan eso y ven todas las acciones y todas las posibilidades. Pero la evaluación, la estimación que hacen es que Argentina no iba a tomar una acción militar sin antes romper relaciones diplomáticas. O sea, de alguna manera estaban diciendo, bueno, nos va a llegar el aviso a través de la ruptura de relaciones. Y después, interesante, los ingleses, pese a haber ganado la guerra, el periodismo sintió que había sido manipulado durante el conflicto. Entonces, hubo presión y se hizo un informe parlamentario sobre el manejo de la prensa durante el conflicto de Malvinas, en donde fueron a declarar Margaret Thatcher, Pym, John Nott, Woodward y todos los almirantes y generales. ¿Por qué? Porque había una acusación contra el gobierno británico de que se había manipulado la prensa durante el conflicto. Había una manipulación de las noticias. Este informe fue publicado, un tomo finito con las conclusiones y un tomo más ancho con la transcripción de todas las declaraciones. Y ahí es donde se analizan casos de desinformación y acción psicológica. Por ejemplo, el caso de las bombas que no explotaban. Fue una información que debieron censurar, que empiezan a aparecer. Los cronistas empiezan a decir eso y entonces se baja línea. El propio Woodward dice, no digan que las bombas no explotan. Entonces se bajó línea a la prensa de que no se podía hablar de eso. Otra acción psicológica fue la de los pilotos kamikaze. Se decía que los pilotos argentinos eran kamikaze. ¿Por qué? Porque contra el kamikaze no hay arma que pueda. Entonces, ante el defecto del armamento inglés que no podía combatir contra las maniobras y las tácticas de los aviones argentinos, buscaron el mote de kamikazes para decir, no, contra un kamikaze no puede hacer nada, no hay arma que le pueda pegar. Y para desmerecer también la acción de los pilotos argentinos. Bueno, terminamos con Snowden, el viejo, no el actual, que dice, la supresión de la verdad durante una guerra se justifica por ser en el interés del propio país. La prueba de patriotismo de una persona se inclina a suscribir a la declaración, bien o mal, es mi país. O sea, mi país es el que está en guerra, yo quiero que gane. Entonces estoy dispuesto a aceptar. Estoy dispuesto a aceptar, no cuestionar las noticias. Cuando el patriotismo lleva a los hombres y a las naciones a ignorar los hechos y a negarse a escuchar o reconocer la verdad, ello se convierte en pecado,
cuyo castigo llegará tarde o temprano. Es decir, no podemos vivir toda la historia con mitos, leyendas, mentiras, que fueron un arma durante el conflicto, pero que después terminan pagándose de otra manera. Pero donde existen involucrados temas importantes es en el interés de la verdad, que deberían ser discutidos total y libremente, y que cada aspecto de la cuestión sea considerado y debatido. El ataque al Invencible, por ejemplo. Solo será con esa completa y franca discusión que podemos esperar a obtener un consenso que sea perdurable luego de esta guerra, porque estará basado en la verdad. Es decir, durante la guerra se recurre a la mentira, se recurre a la desinformación, pero después de la guerra hay que blanquearlo, hay que analizarlo, hay que buscar la verdad, porque sobre la verdad se construye la historia para que sea perdurable. Bueno, muchas gracias. Un compañero mío de promoción fue el que llevó a la Santísima Trinidad, después del acuerdo con el MIT y con el Ministerio de Defensa británico, se cumplieron unas normas de qué se iba a poder desarrollar en el astillero Río Santiago para la finalización y la construcción y finalización de la Santísima Trinidad. El destructor Santísima Trinidad fue el buque bandera del 2 de abril. Y quien del muelle de alistamiento va a Portsmouth como comandante para terminarle la instalación en la Santísima Trinidad de los elementos que no habían brindado los británicos para ser incorporados acá, porque era un problema de ellos, era un control de seguridad de ellos. Lo digo porque a mí me tocó preparar el acuerdo con ellos y cuando estuvieran en condiciones, esa 42, gemelo de la Sheffield, gemelo de la Hércules nuestra, ¿no es cierto? Fue a Gran Bretaña, ahí le instalaron lo que ellos habían limitado a hacer aquí en el país. El día que finaliza, 1 o 2 días después, este compañero mío, el capitán de navío Castro, Nelson Castro, le pide una entrevista al almirante para saludarlo porque él zarpaba de regreso a la Argentina. Y el almirante le contesta que no, que lo invitaba a almorzar. No, lo despedimos, lo voy a invitar a almorzar. Así que venga el día tal, a tal hora, que vamos a almorzar acá. La creencia del capitán Castro es que estarían junto con otros comandantes de otros buques, de otros países que también estaban en Portsmouth. Y la sorpresa de él fue que el almuerzo fue entre el almirante, comandante del área de Portsmouth, y él. Y este almirante en un momento determinado del almuerzo, cuando ya estaban por terminar, dice: dígame, capitán Castro, ¿cuándo invaden Malvinas ustedes? A Castro se le cayeron los cubiertos, ¿no es cierto? Y él dice: pero, señor almirante, no está, desconozco totalmente lo que usted dice, y me sorprende que me haga una pregunta de este tipo.
Bueno, no, pero es como estamos siempre, es una pregunta que tómela como una chance, una cosa así. Castro demoró la zarpada, se fue a Londres y habló con el agregado naval y con la comisión naval nuestra. Y les puso la pregunta. Eso era en octubre, fines de octubre, última quincena de octubre, primeros días de noviembre, o última quincena de octubre, más o menos. No sé la fecha exacta. Y le sorprendió que en ese momento fuera tan impactante y directo un oficial superior con el grado de almirante manifestándole este detalle. Me contó realmente eso. Yo no estaba en el país. Yo llegué el 8 de febrero, pero más o menos casi todos nosotros teníamos esa información que le había pasado a él. O sea que ya venían desde tiempo atrás. Bueno, ahí mencioné que el informe de contingencia, el plan de contingencia ante una posible invasión de las islas, la última actualización se había hecho en julio del 81. Con lo cual, vaya a saber si este almirante participó de la actualización. Pero sí. Sí, quería, doctor, hacerle dos preguntas. La primera, respecto a la noticia que se difundía en la época del día 14 de junio, el día de la rendición argentina, de que había aviones Hércules C-130 sobrevolando, que todavía persistía sobre las islas, sobrevolando Hércules C-130. Y la otra pregunta, el héroe de Malvinas, el coronel Seyneldin, tiene varios libros. Uno es Malvinas, un sentimiento, que es muy bueno, y otras notas y papeles de Seyneldin, donde él afirma que el día 2 de abril estaba encomendado primitivamente el coronel Seyneldin para hacer la toma de las islas, y que después hubo una contramarcha y se designó la figura del héroe, el capitán Giachino. Sí, respecto del primero, del Hércules, bueno, el último vuelo que salió de Puerto Argentino fue un C-130 de la Fuerza Aérea Argentina, que al despegar tenía que pasar por encima de los montes donde se estaba combatiendo, con lo cual causó gran enojo de los británicos cuando fueron sobrevolados, que la reacción natural que tuvieron fue tirarle, porque decían, nos habían dicho que la pista estaba destruida, y se encontraron con ese avión. El último vuelo que intentó aterrizar fue un F-28 de la Armada Argentina, que ya con alerta roja del aeropuerto tuvo que regresar. En ese avión iba el general Daer, que había hecho la exposición de Seopecón, la exposición a Galtieri, y que él quería volver a Malvinas para acompañar a su comandante, que era el general Menéndez. Y la segunda era de, Seyneldin. La sección donde estaba Seyneldin, el subteniente Reyes, era la que iba a tomar la casa del gobernador, o sea, la misión original que tenían. También estaba la compañía del teniente primero Esteban, pero el helicóptero de ejército, el Puma, en ese temporal que tuvo que atravesar la flota camino a Malvinas, se soltó uno de los enganches y se averió en el hangar del almirante Irizar. Entonces ese era el helicóptero con el cual se iba a hacer esa operación. Eso es lo que entiendo que sucedió. Yo le voy a pedir al coronel Solís
una pequeña reflexión, porque todo este trabajo que yo hice leyendo diarios, investigando, buscando informes y demás, ahora con el diario del lunes, el coronel Solís lo hizo con el diario del día. Entonces le voy a pedir, si es tan amable, coronel, que era jefe de asuntos civiles del 5º Cuerpo de Ejército, le voy a pedir si en una reflexión con... Bueno, todos los aspectos narrados en esta exposición, sin lugar a duda, han sido prioritarios y han sido los elementos de juicio fundamentales que yo, como jefe del Departamento de Asuntos Civiles del Cuerpo de Ejército 5, lo tuve muy en cuenta. Porque piensen ustedes que a mí me trasladan de la Escuela Superior de Guerra en el mes de enero, día 15. El día 17 de enero la Junta Militar crea al Comité Militar para la Recuperación de Malvinas. Ese comité militar estaba compuesto por el general García, el almirante Lombardo y el brigadier Presa. Entonces, ¿qué ocurre en el comando del 5º Cuerpo de Ejército? Comienza a entrar un general, un brigadier, un almirante, y entonces los miembros del Estado Mayor comienzan a preguntarse qué es lo que está pasando, porque era algo totalmente inédito. Y entonces me dicen, mirá, vos que sos amigo del general García, había sido mi comandante en Comodoro Rivadavia y habíamos planeado la guerra con Chile, me dice, ¿por qué no vas y le preguntás qué es lo que está pasando? Entonces voy al despacho y le pregunto, estaba en este momento el segundo comandante, que era el general Ruiz. Le digo, estoy inquieto por lo que está pasando acá, que entran diferentes miembros de Fuerza Aérea, Marina, y me dice, no se preocupe, estamos haciendo un trabajo de un juego de guerra conjunto, al cual a usted le agrada tanto, producto que ha estado y es el único miembro del ejército que ha estado en el Medio Oriente en la guerra de Yom Kippur y es especialista en zonas desérticas o en guerra, en zonas desérticas y semidesérticas. Entonces me dan el documento firmado por García, Lombardo y Presa. Y ahí salgo y le aviso a los otros oficiales superiores, todos coroneles, está pasando esto, le muestro el documento. Sin querer, fui el personaje que llevó cierta paz al Estado Mayor sobre una operación que se estaba realizando encubierta y en el mayor secreto. Entonces, otra de las cosas fundamentales es que comencé a ver al segundo comandante, al general Ruiz, que se aislaba, estaba escribiendo constantemente, iba, sacaba fotocopia él personalmente, cuando tenía el sargento ayudante, el teniente coronel, todo un montón de personajes para que hagan ese trabajo. Eso, sumado a que se llama al jefe del batallón de arsenales de Pigüé, para que vea cuál es el problema de las cocinas, en lugar de ponerle leña porque no había, es decir, que necesitaban que le pusieran combustible. Utilizar la criptografía de las Fuerzas Armadas, es decir, usarla, emplearla y tener que hacer otra nueva. Todas esas cuestiones me comenzaron a llamar una serie de atención. Para el colmo, yo era el responsable de hacer lo que se denomina el plan, donde tenía que llevarse en cada reunión de altos mandos en el Estado Mayor, es decir, concurrían los comandantes de cuerpo. ¿Y qué tenía que hacerlo? Tenía que hacer el análisis total de provincia de Buenos Aires
hasta Río Gallegos de todos los elementos militares. Entonces comienzo a hacer área por área y cuando llego a un lugar que era la parte de relaciones exteriores, en ese momento había un problema por unos sellos postales que habían mandado a hacer los Kelper, donde se colocaban de Falkland Island. Y entonces había problemas con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y entonces dije, no voy a colocar eso. Voy a colocar de que si se está por hacer una recuperación de Malvinas, que se tuviera en cuenta todo lo que iba a pasar, etcétera, de manera tal de que se llegara a conclusiones bien definidas. Y entonces pensé, si el comandante cuando lee el borrador me lo borra, significa que no es el problema de Malvinas. Cuando me devuelven la carpeta completa, que era bastante gorda, veo que no, que estaba en blanco. Y entonces dije, es Malvinas. Tal es así que el comando del cuerpo estaba en el mayor secreto. Había comunicación que venía el general Daer con el teniente coronel Seineldín, y Seineldín con un rollo de cartografía debajo del brazo. Se hacían las reuniones ellos, el segundo comandante, etcétera. El resto del Estado Mayor estábamos totalmente ausentes, y dice que éramos los coroneles más antiguos de ese Estado Mayor. Y entonces, el día 27, me acuerdo, un día sábado, directamente me llaman por teléfono del comando del Cuerpo de Ejército 5 que me tenía que presentar al comandante urgente. Yo en ese momento estaba por salir a comprar el shopping, a ir al mercado, verduras, papa, carne, pan, etcétera, la provisión semanal que uno normalmente hace. Cuando me presento, estaba el general Daer, el general Ruiz, el general García. Y el general García, que era el comandante del quinto cuerpo, me pregunta, ¿sabe para qué lo llamo? Sí, le digo, me imagino. ¿Qué se imagina? Malvinas. Y entonces se miraron los tres y me pregunta, ¿por qué Malvinas? Con el mayor de los respetos es lo que voy a decir ahora. Mi general, es la primera vez que veo a un general trabajando tanto. Es así como salió encubierto. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Podemos hablar de un día, la guerra en el éter, con Radio Atlántico Sur y la Radio Liberty, que fue la radio de propaganda nuestra. Bueno, le quería comentar, en esa época yo formaba parte de la subcomisión naval argentina en Emden, en Alemania, y nos sorprendió a todos el desembarco. Y realmente esto me aclara muchas cosas, y a mí solo me quedan las sensaciones que tuvo, que confirmo mucho de lo que usted ha estudiado tan profundamente. En primer lugar, allá nos pasábamos la noche escuchando Radio Berna Internacional, Radio Suez, todo, la BBC, y a la mañana siguiente nos reuníamos y cada uno contaba lo que había escuchado, lo que había interpretado, debatíamos y hacíamos una minuta. Y así, escuchábamos las noticias de Argentina y de toda Europa. Y más de una vez nos pedían
que informáramos lo que habíamos escuchado. Fruto del entusiasmo hubo muchas indiscreciones. Por ejemplo, para levantarlos en ánimo, nos avisaron, escuchen bien que hoy hay algo importante, escuchen la BBC y los digan de inmediato. Nosotros transmitimos el ataque a la Sheffield desde Europa, que había sido exitoso, porque los pilotos sabían que habían tirado el misil y rajaron. Así muchas cosas, algunas bastante disparatadas. Por ejemplo, escuchamos que habían derribado un Hércules o un Canberra, no me acuerdo cuál era. Entonces rápidamente llamamos por teléfono y desde la jefatura del Estado Mayor de la Armada dijeron, son todas mentiras, propaganda inglesa, qué sé yo. Recibíamos por fax del astillero el diario, la primera página del diario. Derribaron un Canberra. Entonces era una mezcla de información, de los lagartos, de los equipos de mochila que escuchaban desde el avión que puede interceptar comunicaciones, una cosa bastante complicada y difusa. Bueno, eso lo quería aportar. Bueno. Solamente nos quedaron las emociones, lo que uno se puede acordar después de 30 años, pero esto me ha hecho revivir mucho de lo que habíamos visto como contrasentido. Bueno, le agradezco su comentario y otro día analizamos qué pensaban los ingleses hacer